Atención, la Superintendencia de Industria y Comercio imputa cargos a 9 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presuntamente desatender requerimientos durante visita administrativa. Según la SIC, realizó visitas de inspección los días 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 22 de marzo de 2024 a las instalaciones de la Registraduría Nacional con el propósito de recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal. Sin embargo, las conductas omisivas objeto de la investigación se materializaron al haber desatendido los requerimientos de información, haberse negado a entregar la información almacenada en dispositivos electrónicos y no atender las diligencias programadas por la superintendencia. Dichas conductas pudieron impedir el ejercicio de las facultades de la superintendencia como autoridad nacional para la protección de la competencia, y aunque el comunicado es bastante claro sobre la investigación con el cuento de Petro dictador, eso fue lo que dijo la señora Vicky Dávila. Es obvio que el gobierno Petro va por la registraduría. Todo es un plan muy organizado para perpetuarse en el poder después del 7 de agosto de 2026. Necesitan controlar las elecciones, tener su propia ficha, contar los votos. El hostigamiento, el amedrentamiento y la persecución son hoy el método. Por este y otros comentarios, la superintendente Cielo Rusinque respondió a través de este video. Lo que algunos han calificado como una leguleyada no era otra cosa que la respuesta puntual, precisa y contundente a una pregunta sobre las fuentes normativas de que se derivan las facultades y funciones de la superintendencia para hacer visitas administrativas e investigar personas de derecho público y privado. Pero vengan, les cuento lo que quería decir con esa lista de normas. La superintendencia ha recibido múltiples denuncias sobre posible corrupción en los procesos contractuales que adelantan distintas entidades del Estado, entre los que se encuentra la registraduría. Pero, ¿cómo podríamos corroborar estas quejas sin acceso a la información? Es justamente por esto que la superintendencia está facultada para hacer visitas administrativas. Estas visitas no son como las han pintado, un escuadrón violento y ultraequipado que tumba puertas, intimida personas y siembra el pánico en entidades públicas y empresas. En realidad, quienes adelantaron estas investigaciones y suelen adelantarlo son 3 a 6 funcionarios, en su mayoría profesionales en Derecho y Economía, que analizan las denuncias e identifican temas que deben ser abordados con las personas directamente implicadas en los casos. Eso fue lo que ocurrió en el caso de la registraduría. Los funcionarios de la superintendencia fueron a este organismo e hicieron algunas preguntas necesarias para aclarar sus hipótesis de indagación. Preguntas como ¿cómo se hacen los procesos de contratación en la entidad? ¿Quiénes están a cargo de ellos? ¿Cómo se comunican los funcionarios entre ellos y con potenciales contratistas? Aún así, el exfiscal Barbosa también se pronunció y esto dijo: como fiscal general de la Nación, viví en carne propia el ensañamiento del gobierno de Petro contra la Fiscalía General porque no nos plegamos a sus caprichos. Por eso me solidarizo con el registrador nacional Hernán Penagos por este ataque del gobierno contra la democracia de Colombia. Tanto hablar de golpe blando para que sea Petro y su gobierno quien termine dando ropaje jurídico a un intento de golpe a uno de los engranajes del sistema electoral. No dejaremos solo al registrador, hay que rodearlo para que con la institucionalidad y la Constitución del 91 defienda la objetividad del resultado electoral de 2026, por lo que el mismo presidente Petro le respondió: muy sospechoso este intento de Barbosa de impedir una investigación que nada tiene que ver con el registrador actual ni con las elecciones del 2026, bajo la idea que buscó afectar las elecciones del 2026 cuando nunca he tenido incidencia en ese órgano electoral. La prueba es la misma ruptura delictiva de la Constitución hecha por el CNE para buscar destituir la elección del 2022. Están tratando que la superintendente ni llega al meollo. De ejemplo, enorme hecho de corrupción de años pasados, la venta a organizaciones privadas oscuras de datos de los colombianos que quiere que se le oculte el fiscal Barbosa, experto en impunidades y encubrimientos de gran monta, por lo que el exfiscal así respondió. El día de ayer Gustavo Petro a través de sus redes sociales manifestó que yo era un experto en impunidades e encubrimientos. Todo ello por un mensaje de apoyo institucional que hice
a la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando la Superintendencia de Industria y Comercio la intervino, con el único propósito de afectar seguramente el desarrollo electoral en el 2026. Es el órgano que garantiza la democracia en Colombia. Esta superintendencia depende del gobierno nacional. Esta registraduría ahora ya no le sirve a Gustavo Petro, le sirvió cuando fue representante a la Cámara, senador de la República, alcalde de Bogotá o presidente de la República. Si hablamos de impunidades y de encubrimientos, impunidad es sacar de la cárcel, utilizando el pretexto de la paz total, a cientos de personas que terminaron siendo judicializadas por mi administración con el pretexto de nombrarlas voceros y gestores de paz. Si hablamos de impunidad, impunidad es dejar a las víctimas sin reparación y a todos los delincuentes y a todos los victimarios gozar de la libertad. Si hablamos de encubrimientos, los encubrimientos tienen que ver necesariamente cuando a mí me envían como fiscal general de la Nación en su momento una resolución firmada por el presidente de la República solicitando la salida de narcotraficantes con fines de extradición, a lo cual yo me negué. También podría ser encubrimiento la idea de dejar a Colombia por fuera de los mecanismos de transparencia internacional del Grupo Egmont, que verifica cuáles son los dineros ilegales que circulan en el circuito financiero. Yo no soy experto en encubrimientos ni en impunidades. Por lo que Rusinque así contestó: es fiscal babosa. Constato que su tendencia a exceder los límites de la decencia y de la razón no se ha desvanecido, tampoco su costumbre de acudir a la mentira, a la difamación y a la calumnia como instrumentos de debate político. A falta de argumentos se dedica al escándalo gratuito. Después de haber estado al frente de la entidad encargada del ejercicio de la acción penal y de la investigación de posibles conductas delictivas, no puede justificar su desmesura e irresponsabilidad con la ignorancia de la ley. Por lo tanto, le exijo que se retracte por sus imputaciones calumniosas, desprovistas de todo fundamento y orientadas a seguir desinformando a la opinión pública sobre las competencias de la entidad que presido. La superintendencia es una pieza clave en el andamiaje institucional de lucha contra la corrupción económica. Esa es la razón por la que intervenimos en los procesos contractuales de organismos públicos y privados. En nada nos interesa el censo electoral, como lo demuestra la historia y las dinámicas sociológicas del país. Es la derecha a la que usted pertenece la que se ha encargado de cerrarle las puertas del poder al pueblo. A nosotros lo único que nos motiva es la construcción de una verdadera democracia que pasa por el respeto de la verdad y la razón. No somos como ustedes que juzgan por su condición. Sí, todas preguntas incómodas, pero que alguien tiene que hacer para garantizar que existe competencia en los procesos de contratación y que como resultado el ganador del contrato sea el mejor postor, esto es, el que ofrezca el mejor precio y calidad para la entidad, y en consecuencia que se garanticen los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como los postulados de la administración pública. Estas funciones son complementarias con las que tienen otras entidades públicas, también relacionadas con los procesos de contratación, como la Contraloría en temas fiscales y la Procuraduría en temas disciplinarios. Sin estas visitas es muy difícil para la entidad cumplir sus funciones y específicamente recaudar la información necesaria para investigar y sancionar cuando haya lugar a ello. Además, la Corte Constitucional ha precisado que esto de ninguna manera afecta ni la intimidad de los funcionarios ni el funcionamiento de las entidades. Ahora, en este caso, los funcionarios de la Registraduría se negaron a darnos acceso a la información requerida y es por esto que la Superintendencia inició la investigación sobre la que todos hablan desde ayer. Con la apertura de la investigación que la Superintendencia hizo a 9 funcionarios de la Registraduría, lo que se busca es conocer las razones por las que estas personas se negaron a entregarnos la información. Esta información, como ya mencioné, está relacionada con varios procesos de compras públicas, denunciados por haber presentado irregularidades, los cuales podrían estar vinculadas con actos de corrupción y de violación de la libre competencia. Todo lo que les estoy contando está siendo investigado por la Superintendencia, desde los motivos por los que no hemos podido acceder a la información hasta si se configuraron o no las irregularidades en los procesos de contratación que adelantó la Registraduría. ¿Tiene la SIC competencia? ¿Puede o no puede ir a una entidad como la Registraduría? Tiene competencia.
esa discusión está, digamos, creo yo, superada, más allá pues de que uno pudiera entrar a hacer o a examinar una posible modificación de las normas vigentes, pero desde mi punto de vista esa discusión está superada en la medida en que hoy no cabe duda, de acuerdo con la ley 1340, el régimen de protección de la competencia se aplica contra un universo de sujetos jurídicos bastante amplio. El artículo 2 de esa ley básicamente lo que dice es que el régimen de protección de la competencia aplica sobre todo a aquel que afecta o puede afectar el desarrollo de un mercado, independientemente de su forma o naturaleza jurídica. Pero claro, como lo digo yo, una mujer progresista, pues me tildan de leguleya, tinterilla, dictadorcita, delegitimando mi formación académica y trayectoria profesional. Sin embargo, para tristeza de mis críticos, cuando fueron a consultar esto ante el ex superintendente de los expresidentes para recurrir en este caso sí a su experticia técnica, se llevaron la sorpresa de que él mismo respaldó la legalidad de las investigaciones que adelantamos en este momento en la registraduría. Ahora, ojo, eso no es una sanción, es tan solo el inicio de un proceso administrativo que sigue un trámite regulado por la ley en el cual los investigados pueden ejercer su derecho a la defensa y a dar las explicaciones a las que haya lugar. Al final de este trámite se analizará si hay lugar a imponer sanciones o si en cambio debemos archivar la investigación. Muchas personas cuestionan el por qué estamos investigando la actividad de una entidad pública autónoma como la Registraduría Nacional. La razón es clara. Las entidades públicas actúan como agentes del mercado cuando contratan con particulares y en esta medida son partes de procesos en los que, de acuerdo con la Constitución, se debe garantizar la libre competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la superintendencia no está interfiriendo con la misionalidad de esta entidad, es decir, no estamos investigando sobre la función electoral o de registro civil, nos limitamos a su rol de entidad contratante. Ahora, nosotros investigamos y sancionamos a los funcionarios que en el marco de procesos de contratación pública cometan violaciones al régimen de la libre competencia. También es importante destacar que no es la primera vez que se hace. Tampoco somos la única entidad en el mundo que investiga la protección de la competencia en procesos de contratación pública. La superintendencia, bajo distintas administraciones, ha realizado visitas administrativas a más de 125 entidades públicas de diversas ramas del poder público de orden nacional, departamental y local, todas tendientes exclusivamente a entender cómo están garantizando la libre competencia en sus procesos de contratación y qué conductas contrarias a esa libre competencia pueden estar ocurriendo en dichos procesos. Esto tanto por particularidades como por los propios funcionarios de estas entidades. Un caso ejemplar que muestra cómo la superintendencia ha sancionado a funcionarios públicos por prácticas anticompetitivas es Odebrecht. En este caso, abierto en el 2018 y sancionado en el 2020, los funcionarios y las entidades fueron objeto de investigación y requerimientos de información que llevaron a que incluso el entonces viceministro de Transporte colaborara con nuestra entidad como delator. A la fecha, la superintendencia es la única entidad del Estado que ha sancionado un caso tan grande e importante como este. Así que no es la primera vez, aunque quisiéramos que sea la última, que se investigan funcionarios por actos de corrupción y particularmente por violación a las normas de protección de la libre competencia. No es cierto, como algunas personas han pretendido, que lo que quiere la superintendencia es tener acceso al censo electoral. Eso es una deducción equivocada que solo busca desenfocar las preguntas sobre la corrupción en el país. Nuestra investigación no está de ninguna manera orientada al proceso electoral, sino exclusivamente a los procesos de contratación de la entidad. Y así se lo aclaramos a los funcionarios de la Registraduría y de la Procuraduría que acompañaron las visitas. Por eso, aprovecho para aclararles y contarles a todos, tal y como lo hicimos en la visita administrativa y en nuestra resolución de apertura, que no tenemos datos sobre el censo electoral y el interés de estas investigaciones no es acceder a esta información. Como todos pueden leer en la resolución y en las actas de visitas, la intención de la superintendencia nunca fue acceder a la información del censo electoral. Todo lo contrario, la superintendencia propuso unas pautas para que esa información quedara como información confidencial y en custodia exclusiva de la registraduría. Como pueden ver, no estamos arrinconando la registraduría por temas electorales. Estamos investigando desde hace 8 meses
de manera legítima los procesos de contratación que ha adelantado esta entidad con el único propósito de proteger la libre competencia económica y custodiar los recursos públicos y el interés general. La investigación que se inició contra 9 funcionarios de la registraduría en ningún caso tiene la intención de impedir u obstruir que esa entidad continúe ejerciendo sus funciones. En nuestro caso, varios funcionarios de la superintendencia están siendo investigados disciplinariamente por la Procuraduría sin que eso de ninguna manera esté afectando nuestras labores. Esos funcionarios están ejerciendo su derecho de defensa y contradicción con los argumentos que la ley y la Constitución les otorgan. Por nuestra parte, la superintendencia sí se encuentra facultada para indagar los motivos por los que los funcionarios se negaron a entregar la información sobre los procesos de contratación pública. Nosotros garantizaremos el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los investigados dentro de este trámite administrativo. Por otro lado, bajo la ley 1581, es importante resaltar que todas las entidades públicas, incluyendo la registraduría, están bajo la inspección y vigilancia de la SIC en materia de protección de datos personales. Bajo esa obligación y con competencia legal, hoy la Delegatura de Datos Personales también ha requerido de la Registraduría General de la Nación por presunta violación al régimen de datos personales frente a incidentes de seguridad donde se han filtrado huellas y cédulas de ciudadanía digitales a grupos criminales. Esta entidad también en este caso ha sido renuente a responder e informar del caso. También hemos hecho visitas y requerimientos a los proveedores privados de la registraduría en materias de datos personales sensibles. Eso a través del artículo 15 de la Constitución Política y las leyes estatutarias 1581 y 1266. En conclusión, es sorprendente cómo los líderes de opinión que han defendido la bandera de la lucha contra la corrupción, cuando tienen investigaciones relevantes como las que estamos hablando ahora, cuestionan al investigador y no al investigado. Espero que de este tipo de controversias surjan debates informados, con altura, que le permitan a los ciudadanos formarse su propio juicio y trascender los eslóganes sin fundamento. Nuestra lucha será siempre la lucha por una democracia radical en la que todas las instituciones estén al servicio de una sociedad justa, pacífica y abierta al diálogo. En un país acostumbrado a la impunidad y a las normas de papel, la CIC del cambio representa eso, un verdadero cambio.